¿Y si te dijera que la escena más violenta de The Sadness no es un cuchillazo o una mutilación? Es la sonrisa de un infectado. En un género que ya está hasta arriba de monstruos sin mente y autómatas que solo quieren morder, esta película taiwanesa se atrevió a enseñarnos el verdadero horror, la maldad que es consciente de sí misma. Muchos hablan de su gore extremo, de sus escenas que son casi imposibles de mantener en la pantalla, pero pocos se paran a pensar en lo que la hace tan perturbadora. Y es que no son zombies, son personas. Personas que disfrutan, que sonríen y que incluso lloran mientras cometen las peores atrocidades que puedas imaginar. Hoy vamos a analizar por qué la violencia de The Sadness te cala hasta los huesos de una forma que otras películas gore ni se acercan, y cómo su verdadero terror no está en la sangre, sino en el espejo que nos pone delante. La película, dirigida por Rob Habas en 2021, nos mete de lleno en un Taipei que se siente peligrosamente familiar. La historia sigue a una pareja joven, Jim y Kat, en medio de una de esas discusiones de buena mañana que cualquiera ha tenido. Por ahí anda un virus, el Alvin, pero igual que pasó en nuestro mundo, las noticias se contradicen, a los expertos se los ridiculiza en internet y la mayoría prefiere pensar que es solo una exageración política. Esta capa de normalidad, de vida cotidiana, es la primera jugada de la película para desarmarnos. No empezamos en un mundo post-apocalíptico, empezamos en el nuestro, hoy. La premisa es tan sencilla como brutal, el virus muta. Y cuando lo hace, no convierte a la gente en muertos vivientes. Lo que hace es desactivar el freno moral de la humanidad. Libera los impulsos más oscuros, sádicos y retorcidos que todos tenemos guardados en el subconsciente. La trama se convierte en una carrera desesperada por sobrevivir, con Jim y Kat intentando reencontrarse en una ciudad que, en cuestión de horas, se ha vuelto un infierno. Desde que se estrenó, The Sadness se ganó la fama de ser una de las películas más salvajes de la última década, un festival de gore que hace que otras parezcan un juego de niños. Pero si la reducimos solo a eso, a la sangre y a las vísceras, nos estamos quedando en la superficie de un horror mucho más profundo. Lo primero que la película hace pedazos es nuestra idea de que la sociedad es algo sólido y estable. Habas nos enseña que la civilidad, el respeto y el orden son una capa de barniz increíblemente fina. Las primeras escenas de caos son clave. Cuando Jim ve el primer ataque en una cafetería, no es una horda de monstruos. Es su vecina, una señora mayor de aspecto inofensivo, que de repente explota en una violencia demencial. La escena funciona porque ataca de frente nuestra idea del peligro. El horror no viene de un monstruo clásico, sino de lo más cotidiano. La anciana, el oficinista, el tipo que va a tu lado en el metro. La película nos dice que la maldad no es algo de fuera que nos invade, es un potencial que ya vive dentro de todos, esperando la excusa perfecta para salir. El virus no crea la crueldad, simplemente la deja suelta. Y esta idea se repite una y otra vez. Los infectados no atacan por hambre o para propagarse, como en casi todas las películas del estilo. Atacan por placer. Cada acto violento está cargado de una intención sádica, de un goce perverso. Esto nos lleva al primer pilar de su terror, lo frágil que es el contrato social. La película nos obliga a mirar a la gente con la que compartimos el bus o el supermercado y a hacernos una pregunta muy incómoda: ¿qué pasaría si, de repente, todos dejaran de reprimir sus peores pensamientos? La respuesta que da The Sadness es un caos absoluto, una guerra de todos contra todos en la que la empatía no solo es inútil, sino un estorbo para sobrevivir. Si hay una escena que define a The Sadness, es la del metro. Es el punto de no retorno. Ahí la película nos arrastra a lo más profundo de su depravación y nos obliga a no apartar la mirada. Y es aquí donde la idea principal de la película se muestra con una claridad que asusta: la lucidez de los infectados es lo que multiplica el horror hasta hacerlo insoportable. En un vagón lleno, un hombre de negocios que un momento antes estaba acosando sutilmente a Kat, se convierte en el motor de una masacre. Pero no es un ataque loco y sin sentido. Es calculado. El hombre sonríe. Sus ojos, ahora negros como el carbón, no reflejan vacío, sino una inteligencia malvada. Disfruta del pánico, saborea el miedo de sus víctimas antes de desatar una violencia explícita y brutal. Esto es lo que separa a The Sadness de casi todo el cine de infectados. Los monstruos de esta película no son ellos. Son nosotros, pero sin filtros.
Son conscientes de quiénes eran y de lo que están haciendo. Recuerdan sus frustraciones, sus rencores y sus deseos más prohibidos, y ahora tienen carta blanca para llevarlos a cabo. La violencia no es un medio para conseguir algo, es el fin en sí mismo. Un concepto, por cierto, muy inspirado en el cómic Cross de Garth Ennis, donde pasa algo muy parecido. El director, Rob Java, se asegura de que lo pillemos. Los infectados hablan, se burlan, y lo más aterrador de todo, lloran. Y esas lágrimas que derraman, que a veces tiñen su rostro de negro, no parecen de arrepentimiento. Son como una manifestación física de esa tristeza del título, la conciencia de su propia monstruosidad, una cárcel donde la mente está intacta pero obligada a disfrutar del horror que comete su cuerpo. No hay nada más perturbador que un monstruo que sabe que es un monstruo, y sonríe mientras llora por ello. Es una contradicción que rompe cualquier etiqueta de zombie y nos deja un terror psicológico que dura mucho más que cualquier imagen gore. A mitad de película, con el caos ya desatado, The Sadness se toma un respiro para darnos un poco de contexto a través de un virólogo. Sé que para algunos críticos este diálogo es un punto flojo, pero para mí es clave para entender de qué va realmente la película. El científico explica que el virus no anula la razón, sino que pone a mil el sistema límbico, la parte del cerebro que se encarga de los instintos más primarios como la agresión y el placer. Dice que la necesidad de cometer un acto violento se vuelve tan imparable como las ganas de parpadear. Y es aquí donde la película deja de ser solo una carnicería para convertirse en un comentario social brutal. El virus es, en el fondo, una metáfora. Una metáfora de la rabia, la frustración y el resentimiento que hierven bajo la superficie de nuestra sociedad. La polarización política, la desinformación en redes, la sensación de no poder hacer nada frente a las crisis, todo eso es el caldo de cultivo. El virus Alvin es simplemente el gatillo que permite que toda esa negatividad reprimida explote sin consecuencias morales. La película sugiere que el verdadero virus no es el biológico, sino uno social que ya llevamos dentro. La facilidad con la que los personajes se lanzan a la crueldad nos dice que esos impulsos no estaban tan enterrados. El empresario del metro ya era un acosador antes de infectarse, el virus solo le dio permiso para ir hasta el final. La película se convierte así en un espejo deformado de las tensiones de nuestra era, no solo de una pandemia, sino de la epidemia de la ira y el tribalismo. La negación del gobierno y de los medios al principio es un eco clarísimo de las respuestas que vimos en el mundo real, lo que ancla su fantasía más salvaje en una realidad incómoda y que reconocemos perfectamente. Entonces, ¿por qué The Sadness es tan perturbadora? No es solo por su violencia gráfica, que por cierto es brutal. Es porque su violencia no es gratuita. Nos perturba porque nos pone de frente con tres ideas que dan auténtico pavor. Primero, que ese orden social que damos por hecho es increíblemente frágil y depende de que todos estemos de acuerdo en reprimir nuestros peores instintos. Segundo, que el verdadero horror no es el monstruo sin cerebro, sino el monstruo que es consciente, que disfruta de su maldad y que, en el fondo, sigue siendo humano. La sonrisa de un infectado da más miedo que sus actos porque revela la intención y el placer que hay detrás. Y tercero, y quizá lo más inquietante, es la idea de que la capacidad para esta crueldad no es algo ajeno, sino una parte dormida de la condición humana, que solo espera el momento perfecto para salir. The Sadness no es una película para disfrutar. Es una experiencia agotadora, nihilista y muy pesimista. Pero su genialidad, si se le puede llamar así, está en cómo usa el gore no como un espectáculo vacío, sino como un lenguaje para explorar la oscuridad del alma humana. Al final, la sangre se puede limpiar, pero la imagen que se te queda grabada es la de esos ojos negros y llorosos, un reflejo de lo que podríamos ser si perdiéramos el control. Y esa idea da mucho más miedo que cualquier monstruo. Pero bueno, esta es mi interpretación. ¿Qué fue lo que más te impactó a ti de la película? ¿Crees que su violencia se justifica con el mensaje o que es simplemente pasarse de la raya? Cuéntamelo en los comentarios, que me interesa mucho saber qué piensas. Y si te gusta el cine de terror en general y el asiático en particular, pues no lo dudes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte los próximos vídeos.